en esta sala. Ya tenemos 172 corazones esperándonos. Quiero darle la bienvenida a todos, sobre todo a las personas que se conectan por primera vez a este espacio. Es un espacio que no podemos desaprovechar porque, como lo mencioné al principio, es un espacio de aprendizaje, de crecimiento personal y, por qué no decirlo, de crecimiento profesional. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro socio que nos acompaña desde Pereira, Luis Fernando Salazar Rivera. Él es profesional en ciencias del deporte, preparador físico personalizado y entrenador de baloncesto. Su desempeño profesional ha estado enfocado en el sector de la educación y nos va a dar hoy una charla muy interesante y yo creo que necesaria para todos nosotros. Esta charla se denomina ¿nos alimentamos o nos nutrimos? Al final vamos a saber cada uno de ustedes la respuesta. Bueno, bienvenido Luis Fernando. Te cedo los micrófonos, son todos tuyos. Gracias por acompañarnos y sí, por favor. Magali, y muy buenos días para usted y para todas las personas que nos acompañan. 120 y pico de personas, muy nutridas está el grupo y el chat. Me alegra mucho estar con ustedes, totalmente agradecido por la oportunidad. Como educador, estoy convencido que cada vez que me estoy al frente de una charla de cualquier parte de estas, estoy enriqueciendo al lado de ustedes. Y reconocerles pues hoy, estar hoy a primera hora de la mañana capacitándonos, porque bien es cierto que no solo podemos nutrir nuestro cuerpo, sino nuestra mente y nuestra alma. Estos son pasos que nos permiten para hacer esto. Casi siempre podemos pensar que cuando hablamos de nutrición, pues ya escucho uno mucho sobre el tema, lo ve en redes, con los amigos, los mensajitos que nos mandan, y creeríamos hombre, estamos como saturados de hablar sobre si nos nutrimos o no. Muchas veces podemos pensar eso, pero yo pienso que no. Yo pienso que siempre hay que estar tocando el tema y pensarlo, porque desde el 475 antes de Cristo estamos hablando de la importancia de la alimentación que tenemos, ¿cierto? Y aún hoy en el 2023 todavía nos encontramos con que tenemos falencias, con que tenemos debilidades por un u otro motivo, pero siempre hay inconvenientes cuando hablamos de la parte del alimento, si nos nutrimos o no como tal con lo que comemos, ¿cierto? Para la Organización Mundial de la Salud, el tema de la alimentación, de la nutrición, es una de las 10 principales amenazas que se tiene a nivel mundial, precisamente contra la salud. De nuestra buena alimentación, de nuestra buena nutrición, depende si tenemos suficiente irrigación en el cerebro, si tenemos la capacidad para comprender, para aprender, para tomar decisiones. La parte creativa del ser humano se ve afectada, quien lo creyera, por la parte de la alimentación. A nivel de la parte del estómago, el tubo digestivo se paraliza, la comida no fluye bien, se estanca, me disculpan el término, tiende a pudrirse si no tenemos una muy buena alimentación, se fermenta, se producen gases, en fin, hay que consumir más nutrientes y menos alimentos. Porque desde que el hombre ha tenido la capacidad de hacerlo, casi que le ha tocado que comer lo que se pillaba por ahí. Desde la época de nuestros antepasados, los cavernícolas, pues había que comer lo que se encontraban y lo que se pillaban, como digo yo. ¿Será que hoy en día no hacemos como lo mismo? ¿Será que no comemos lo que queremos, lo que necesitamos, sino como lo que hay y lo que pillamos? Desde el mismo hecho desde entrar a un supermercado, vemos como las primeras stands, las primeras filas de los supermercados, hay productos que no son los más saludables. Y al final del supermercado están, que son las verduras, las frutas, ciertos productos que nos van a beneficiar más en temas de salud. Así que esto es un tema social, este es un tema político, el de la alimentación. Muchas veces las mismas políticas de los gobiernos en todo el mundo generan cierto contenido y piensan que por intereses económicos y políticos nos pueden ir orientando y nos dicen qué comer y qué no comer. Por decir, hace unos años atrás el azúcar
al menos en mi país, lo mencionaban y no pasaba nada. Hoy en día sabemos la gran cantidad eh, de, de efectos que tiene el azúcar en nuestro organismo. También así que es considerado muy adictivo. Y así con muchas cosas. Recuerdo que cuando yo era niño escuchaba decir aquí en Colombia sobre un producto que llama Ponimalta, que es una bebida, y nos decían que era la bebida de campeones. Y nos vendieron esa idea y crecimos con esa idea. Y hoy sabemos que no. Cuando una Ponimalta tiene más del 17% de azúcar añadida y no es tan nutritiva y no es tan bebida de campeones como creemos, ¿cierto? Así pues que con esta introducción quiero invitarlos a que eh, nos dispongamos de la mejor manera posible para la charla del día de hoy. Al final estaremos respondiendo algunas de las inquietudes que tengan. Bienvenida a toda la retroalimentación y todo el aporte que nos puedan hacer desde esa parte, desde ustedes mismos con la experiencia y con lo que han tenido. Así que vamos a empezar a hablar sobre temas de salud, vamos a hablar sobre algunas enfermedades que nos han marcado, porque parte de una mala o una buena alimentación depende que estemos con este tema de las enfermedades, algunas muy delicadas, ¿cierto? Entonces, primero que todo quiero saber si me escuchan bien y Muy para bien, Luis empezar, Fernando, muy bien te listo, escuchamos. perfecto. Por favor, voy a empezar a mirar aquí para anexar mi diapositiva. De pronto, Magali, si me das una ayudita que no veo aquí cómo ingresar. Qué pena, a veces la tecnología todavía nos pone en aprietos. No, no te Para preocupes. montar aquí la presentación, entro por... Tienes que tener abierta la presentación y donde dice compartir o share screen, ahí la compartes. Ok, dame un segundito, porfa. Vamos aquí a abrirla. Bueno, ya la abrí, pero no creo que ustedes la estén viendo todavía, ¿cierto? No, todavía no. En la parte de abajo dice, después donde dice chat, está la flechita para compartir. Ok, dame un segundito, porfa. Chart, ok. Ahí estás compartiendo ahí tu pantalla, Ok, pero perfecto. estás en la portada de tu pantalla. Ahora sí. Listo, ahora sí ya empezamos ahí, ¿cierto? Ahí Ok, dice un hombre sabio, ahí es así. listo, perfecto. Ok, dame un segundito, porfa. Mientras tanto, tomémonos un cafecito Un cafecito, claro que sí. delicioso Listo, ok. y Ya estamos nutritivo. aquí ubicados. Muchas gracias por estos minutos y por su paciencia. Entonces, después de esta breve introducción, solo cabe resaltar que no solo con la nutrición, sino que tenemos que tener hábitos. Y a la buena nutrición tenemos que anexarle unos buenos hábitos, y entre esos están incluidos el hacer ejercicio, el no consumir alcohol, el no consumir tabaco, y tener unos buenos complementos también alimenticios que hoy en día son totalmente válidos y muchas veces totalmente necesarios, ya que a veces por un otro motivo de pronto no estamos adquiriendo los nutrientes que necesitamos en nuestra alimentación. Y eso puede obedecer porque el afán, el día a día, a veces simplemente calentamos algo en el microondas, etcétera, etcétera. Entonces, los complementos nutricionales son demasiado importantes, y en esa última parte, pues es donde vamos a hablar también un poco sobre esto, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de una de las enfermedades más importantes del mundo, y antes de empezar a hablar sobre nutrición, voy a hablar sobre esta parte, porque precisamente lo que yo les decía
anteriormente, esa parte de no nutrirnos, sino de alimentarnos como se debe, nos va a ocasionar demasiados inconvenientes en temas de salud. Entonces, esta es una de las enfermedades tristemente más importantes en el mundo, y es importante no por algo positivo, sino por algo negativo. La Organización Mundial de la Salud así lo considera. Esta enfermedad termina generando enfermedades a nivel coronario, fallas cardíacas, temas delicados en los riñones, un tema renal crónico, llegar a una diálisis por no cuidar, por no estar atentos a la enfermedad que ustedes, a medida que han pasado las diapositivas, yo creo que van a identificar, y obviamente la vamos a lograr. Y por último, también genera trombosis o sangrado cerebral, así que estamos hablando de un tema bastante delicado en ese tema, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas para tener esta enfermedad? Y aquí es importante, aquí vamos a empezar a tocar cómo la parte nutricional afecta y de manera positiva o negativa nos podemos ver involucrados en enfermedades que no queremos tener. El sobrepeso, el fumar, el sedentarismo, el consumo de alimentos con exceso de sal. Ya por suerte, muchos de los paquetes de las cosas que consumimos ya deben por ley estar reglamentadas si tenemos exceso de sodio o no en los productos que consumimos. Padecer una enfermedad renal crónica es una cosa delicada. Tener apnea del sueño, para aquellas personas que creen que de pronto eso es algo simple, quiero contarles que es algo bastante delicado el tema del sueño. Las personas que tienen diabetes se ven afectadas por esta patología como tal. Colesterol y triglicéridos altos, recuerde que son cosas que se heredan como tal. Normalmente empieza a atacar a personas mayores de 40 años, pero hoy en día conozco de personas jóvenes, cuando hablo de jóvenes, hablo de personas de 20, 25 años que ya padecen de esta enfermedad como tal. Y en términos generales, cualquier persona está en riesgo de padecer esta enfermedad como tal. Vamos a hablar de la enfermedad en cifras. A nivel de Colombia, 1 de cada 10 adultos padece de esta enfermedad. Perdón, 4 de 10 adultos padecen de esta enfermedad como tal. Es la segunda causa para que los pacientes lleguen a un problema de diálisis renal cuando no tenemos controlado esta enfermedad, y ustedes ya se van dando una idea de qué enfermedad es la que yo les estoy hablando. Se ubica uno entre las 5 primeras causas de pérdida de la visión. En Colombia, en el 2015, más de 3.1 millones de personas padecen de esta enfermedad. Y estoy seguro que en este momento esta cifra está tristemente superada considerablemente. En el 2016 se reportaron 3.524.445 personas con diagnóstico en Colombia. Y estoy seguro que cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, como decía Magali en un principio, que hay de diversas partes del mundo, cada uno en sus países tienen cifras altísimas y preocupantes referente a este tema como tal. Estamos hablando de la presión arterial, y cuando se nos afecta por una hipertensión o una presión disminuida, pero la más delicada es cuando se nos dispara esta presión arterial. ¿Y qué es lo delicado de la presión arterial? Que como tal nadie se ve afectado y podríamos decir que no se muere por tener presión arterial. Es lo que desencadena tener una presión arterial alta como tal. Y vamos a definirla. Enfermedad crónica que la persona no percibe inicialmente y se presenta cuando la fuerza generada por el corazón para bombear la sangre a cada parte del cuerpo es excesiva. Hay una presión normal, por lo que la sangre se va distribuyendo en todo el cuerpo, el corazón bombea, lleva sangre con oxígeno, la regresa se va con CO2 y así ciertos intercambios, y eso tiene una presión que está basada en unos rangos y debe ser la normal. 120, 70, 80 sería lo indicado de acuerdo a los médicos. Cuando tenemos problemas de presión arterial es porque esa presión con la que se dispara la sangre, con la que se reparte, está alterada y se necesita mayor, y esa es la parte delicada como tal. Entonces, a partir de esto vamos a mirar cuáles enfermedades están involucradas con tener problemas de hipertensión arterial como tal. Y hay 3 enfermedades que matan más que la violencia. Este título me lo encontré alguna vez en un artículo y lo analicé, y definitivamente
es cierto. Hay 3 enfermedades que nos afectan mucho más que cualquier otro. Son datos que se dieron entre enero del 2016 y agosto del 2017, al menos en Colombia, recolectados con el DANE, y las cifras son preocupantes desde mi punto de vista. 355.000 bebés recién nacidos fallecieron. Las enfermedades isquémicas del corazón se generaron 60.944 casos, generando por encima del 17%. Las enfermedades cerebrovasculares también con un alto índice, como pueden ver ustedes, y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Y ni qué decir lo que se afectó con el COVID desde el 2020, que venimos con este tipo de problemas. Así que todas estas enfermedades, y reitero, estoy seguro que en cada uno de los países estas cifras para ustedes son también igual de altas. Ahora vamos a hablar de una de ellas, las enfermedades isquémicas del corazón como tal. Las arterias son las que llevan la sangre al corazón, en donde tenemos problemas de la presión arterial como tal, y los problemas son angina o dolor de pecho, que es un indicio, una indicación para un preinfarto muchas veces, y como tal, el infarto como tal. Del preinfarto y un infarto a veces se puede la persona salvar, pero hay algo que se llama muerte súbita cardíaca, que cuando el infarto es fulminante de manera inmediata, la persona pierde la vida como tal. Entonces, esta es una de las enfermedades que genera. Y la presión arterial alta nos puede ocasionar este tipo de problemas y desencadenar en lo que ya mencioné con una muerte súbita cardíaca, por decir algo. Los factores de riesgo para este tipo de enfermedades, pues hay unas que definitivamente no se pueden modificar. La parte de la herencia en nuestro ADN se viene y se transmiten de generación en generación. Por eso, si nosotros hemos ido avanzando y nuestros hijos y nuestros nietos van avanzando en este tema y se van alimentando mejor, esas generaciones desde la parte de herencia no van a tener ese problema. Es definitivo que la parte masculina y femenina también juega un papel importante en este tema. La edad y la raza también tienen parte en todo este proceso como tal. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los que no son modificables, los que acabo de mencionar, pero los que sí son modificables y están en nuestras manos poder controlarlo, pues lo que ya vamos a hablar, una hipertensión arterial, el tabaquismo lo podemos controlar, dejarlo por completo, la obesidad a través de una buena alimentación, a través de nutrirnos y a través del ejercicio y buenos hábitos, podemos controlar la diabetes, inclusive para las personas que son diabéticos y que ya están, por ejemplo, aplicándose insulina, con un buen control podemos generar una buena alimentación, podemos generar eso. La dieta rica en grasas y en azúcares genera un altísimo riesgo en este tema como tal. La falta de ejercicio, la quietud es que es mortal definitivamente. Necesitamos hacer ejercicio y tener buenos hábitos en esa parte. El estrés, tristemente, la enfermedad que más nos afecta hoy. Nos afecta la parte emocional, la parte psicológica, la parte física. Nos genera más enfermedad que la misma enfermedad como tal. Así que hay que combatir el estrés de manera inmediata. Ahora vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares. Una hemorragia a nivel cerebral es delicadísimo, delicadísimo. ¿Por qué se da? Porque se genera una interrupción y el cerebro necesita estar constantemente irrigado. De hecho, el cerebro es de los órganos dentro del organismo que más energía necesita y por ende necesita estar más irrigado. Cuando hay una interrupción de esta parte, se generan demasiados problemas cerebrovasculares y es delicadísimo. En el año 2019, discúlpenme, en el 2019, 45.000 personas en el año se vieron afectados por este tema, inclusive llevándolos a perder la vida como tal. Entonces, segunda enfermedad delicadísima en este aspecto. Y vamos a hablar ahora de las enfermedades respiratorias como tal, lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o lo que comúnmente se conoce con el EPOC.
Reitero, un mal sueño, dormir las horas que no son necesarias, generan tantos problemas, inclusive a nivel pulmonar. El fumar, el tabaquismo, pues ni qué decir. Ahora con el tema del COVID, que todavía lo tenemos presente, pues es un tema mucho más complicado como tal. Así que aquí están las enfermedades que más matan en el mundo más que la violencia. Y reitero, estoy convencido que en cada uno de los países donde nos escuchan hoy, todas las personas que nos acompañan, todos estos datos que estoy compartiendo desde Colombia son iguales o superados en cifras, y estas mismas enfermedades, al menos la Organización Mundial de la Salud, en lo que yo he leído, así lo reconoce a nivel mundial como tal. Entonces, ahora sí, vamos a pasar de estas tres características, y quise empezar por eso, porque precisamente, como les decía desde un principio, cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos y cómo le ayudamos a nuestro cuerpo va a depender que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu estén completamente sanos. Y vamos a hablar de los nutrientes, que no son más que otra cosa que sustancias químicas que contienen a los alimentos los cuales consumimos. ¿Cuáles son esos nutrientes esenciales? Las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, aunque no lo crean, el agua y los carbohidratos. Entonces, eso tiene que estar balanceado y tiene que estar en nuestra dieta permanentemente. Ok, vamos a empezar a hablar de las proteínas. Y aquí me voy a permitir ser muy puntual con la información que aparece en la diapositiva. Dice, se apoyan a las células a cumplir su labor diaria para regular la función de los tejidos, también ayudan a producir nuevas células, reparan las células que haya que reparar, crean las hormonas y las enzimas y mantienen el buen funcionamiento del sistema inmune. Recordemos que hay proteínas desde proteínas animales y proteínas vegetales. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando tenemos ya de cierta edad en adelante consumir un exceso de proteína animal, sobre todo en las carnes rojas que nos afectan en demasiadas enfermedades como tal, inclusive la presión arterial alta, que ya saben en las tres enfermedades tan graves que puede desencadenar un tema de una presión alta como tal. Todas estas tareas, todo esto que nos provee consumir una buena cantidad de proteínas y las indicadas, son tareas esenciales para prevención del cáncer como tal. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Son la gasolina del cuerpo, es necesario consumirlos porque eso es lo que nos transforma y nos genera la energía que se necesita. Recuerden que el cerebro es un gran consumidor de energía, la fuente de energía por excelencia que dota las células, el cerebro y la sangre del combustible suficientes para funcionar correctamente. Así que son totalmente necesarios, totalmente necesarios. Y sin pecar en exceso los podemos obtener, como dice la diapositiva del pan, pero sin pecar en excesos. Las pastas, recuerda que cuando consumimos la pasta, que es muy rica, pero es harina y ese es un tema que hay que tener cuidado. Ahora, ¿de dónde podemos obtener muy buenos carbohidratos? De las mismas verduras, de las mismas frutas, sin pecar en el tema de la harina en excesos como tal, ¿cierto? Para que los carbohidratos se convierten en glucosa, debes asegurar de escoger las más saludables y descartar aquellas que tengan azúcares refinados. Eso es bien importante. En este punto los encontramos en las etiquetas. El azúcar refinado es perjudicial para la salud desde este punto de vista. Vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo está compuesto en un 60% de agua. Es fundamental, necesitamos estar tomando agua. No es carreta, como decimos popularmente, cuando nos dicen que debemos tomar entre 2 y 3 litros de agua al diario. Hay que consumir la agüita sola, fuera de líquido, fuera de su cafecito, fuera del jugo, fuera de los otros líquidos que tomen de su té. Agua solita como tal, entre 2 y 3 vasos, litros diarios. El cerebro está compuesto en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. Así que tenemos cifras demasiado interesantes, donde no podemos descuidar esta ingesta del agua para tener un sistema renal limpio, un sistema renal donde se depure de manera efectiva, donde no se vea afectado, donde limpiemos a través del consumo de agua en nuestro cuerpo y lo desintoxiquemos como tal. Ahora vamos a hablar de las grasas.
La mayoría de la gente le teme cuando se habla de las grasas, son las grandes incomprendidas de la cadena alimenticia, pero necesitamos grasa. Es totalmente necesario, tan necesario que nuestro cerebro presume que en algún momento de la vida vamos a necesitar grasa y él por ende acumula. Dice, bueno, esta persona consumió X cantidad de grasa en el día, necesito acumular un porcentaje por si en algún momento dado el cuerpo la va a necesitar. ¿Cuál es el problema con las grasas? Que las exageramos, consumimos lo que no debemos de consumir y fuera de eso no hacemos ejercicio para eliminar y para nivelar y controlar esa parte. Yo soy un convencido que podemos comer, yo me puedo comer la super hamburguesa con toda la tranquilidad del mundo en un fin de semana, porque sé que el domingo, el lunes ya estoy otra vez con mi rutina de ejercicio, donde voy a quemar las calorías que necesito hacer, donde le voy a dar todo ese proceso que se necesita en el momento de eliminar lo que ya no estoy necesitando. Entonces aquí lo importante es el equilibrio. Y aquí lo que me parece bien importante en el tema de las grasas es que tienen una vida saludable de grasas, se ayuda a absorber vitaminas demasiado importantes como la A, la E, la E y la K, todas solubles en grasa. Y eso es importantísimo, importantísimo como tal. Hay que consumir ácidos grasos esenciales. El omega 6 es buenísimo, necesitamos consumir omega 6, adquirirlo y anexarlo a nuestra dieta. Si no lo hacemos, lo podemos encontrar inclusive en huevos, en nueces, en el atún, pero en el atún natural, en el atún que viene en cajita, que a veces nos gusta tanto, pero tiene mucho conservante, no es lo ideal. Así que importante ese dato con el tema del omega 6, una gran recomendación. Inclusive hay capsulitas y lo podemos también en algunos complementos alimenticios encontrar como tal. Entonces ahí termino esta diapositiva con esta parte, me extendí un poquito más porque reitero, le tenemos a las grasas y hay que entender que son demasiado importantes. La clave es consumir las grasas buenas como tal, que son las monoinsaturadas, donde las encuentran en los productos que aparecen ahí en la diapositiva como tal, y evitar las grasas saturadas totalmente. Esa es la clave del asunto, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de las vitaminas como tal. Casi siempre las encontramos, todas las que necesitamos, en las verduras y en las frutas. Una buena alimentación a base de verdura y fruta nos van a proporcionar las vitaminas que se necesitan. Ahora, no es porque las vitaminas sean tan necesarias, les voy a poner a consumir vitaminas en ciertos productos de manera excesiva porque se puede producir una hipervitaminosis y eso es delicado para el tema del cuerpo, especialmente el tema de los riñones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de consumir y de tener un buen nivel de vitaminas en la alimentación que tenemos? Una buena visión, huesos fuertes, crecimiento del cabello, son esenciales para el metabolismo del cuerpo como tal. Los minerales, importante, ayudan a regular el funcionamiento adecuado de tejidos y sistemas, y todos los sistemas del organismo como tal. Hay demasiados minerales, todos son necesarios. Yo voy a hablar del magnesio, que me parece de los más importantes en cuanto a la alimentación como tal, en cuanto a la nutrición, eh, eh, se refiere, nos aporta demasiado para la parte física, la parte del ejercicio. La persona que consume magnesio pues va a tener mejor desempeño, ayuda a controlar la diabetes. Imagínense eso tan importante porque regula el transporte de azúcar. Y aquí quiero que lo tengan muy presente para que al final de la presentación, cuando vamos a hablar del tema al cual vamos a llegar, tengan en cuenta esta parte. El magnesio, lo importante que es, sobre todo que controla la presión arterial, especialmente en mujeres embarazadas con riesgo de preeclampsia. Así que volvemos y aquí volvemos y nos encontramos con problemas de presión arterial alta como tal, y como vemos como los minerales, especialmente el magnesio, nos ayudan. Y por favor tengan en cuenta el magnesio para el final de la presentación y se van a dar cuenta por qué les digo eso. Vamos a hablar de una dieta y casi siempre nos encontramos una dieta correcta para perder X cantidad de kilos.
y de peso, porque nos angustia demasiado el peso, pero no es tanto el tema del peso, porque cuando yo hago ejercicio, me fortalezco, mis músculos van a ser más pesados, inclusive el peso desde mi punto de vista, y respetando todos los criterios que aquí me pueden encontrar con ustedes y con las demás personas, el punto no es que yo pese menos, el punto es controlar mi porcentaje de grasa en el organismo, y eso solo será a través del ejercicio y una buena dieta como tal, ¿cierto? Entonces voy a permitirle la definición muy cortica, una dieta, la cantidad de alimentos y bebidas que se le proporcionan a un organismo en un periodo de 24 horas. Por favor, pongan atención, sin importar si cubre o no sus necesidades de nutrición. En resumen, es el conjunto de nutrientes que se absorben después del consumo habitual de alimentos. Y aquí cabe la idea, la frase con la que les daba la introducción, que a veces comemos desde nuestros antepasados lo que pillamos, lo que nos encontramos como tal. Y casi que hoy en día lo podemos ver. Yo les hago una pregunta y se la van a responder ahí cada uno. ¿Será que si nos ubicamos en el año 1800, podremos decir que hoy en el 2023 comemos más seguros que en esa época? Si su respuesta fue sí, es cierto, comemos mucho más seguro, porque pues de por sí la tecnología inclusive nos ha ayudado en eso, ya sabemos cómo procesar muchos alimentos y muchas cosas que en 1800 por obvias razones no se daban. Pero la pregunta es, ¿será que comemos más sano que en el año 1800? Y tristemente la respuesta basada en los libros, basada en la literatura, es no, no comemos más sano. Y quiero decirles que comer sano no es tan costoso desde el punto de vista económico como mucha gente considera, ni es tan difícil, ni es tan duro como también mucha gente piensa, ni tenemos que comernos, ni convertirnos solamente en comer. Mucha gente dice, no, entonces me voy a convertir en conejito porque no como sino hierba. La cosa no es así, así que esa es una invitación para que tengamos por favor muy pendiente esa parte como tal. Vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda. Escuchamos en todas partes, antioxidantes, ya hasta el champú viene con antioxidantes. Entonces, y en teoría podemos ver que un antioxidante es algo bueno para nuestro organismo, pero realmente, ¿qué son los antioxidantes? Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Cuando las moléculas empiezan a oxidarnos es cuando se vienen y se presentan todas las enfermedades. Enfermedades delicadas como el cáncer, enfermedades delicadas como el Alzheimer, enfermedades delicadas como la diabetes, enfermedades delicadas como el problema de la presión arterial. Entonces, ¿cómo prevenimos esa oxidación? Con antioxidantes. Y hay muchos alimentos que contienen antioxidantes. Vamos a hablar de eso. Ahora, antioxidantes versus radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues es esa molécula que ha perdido un electrón como tal y se perdió, que ya se vio afectada, como decía la diapositiva anterior, se vio tan afectada que ya no va a cumplir su función. Entonces ese átomo perdió esa molécula y ya nos está fallando. Entonces eso nos va a empezar a generar problemas de salud y problemas delicados como tal. Y no solo se pierde uno, sino dos y tres electrones, y eso va a ser la parte delicada. ¿Qué hace un antioxidante? El antioxidante tiene una capacidad tan impresionante que llega cuando lo consumimos por algún alimento que algunos tienen, los alimentos que más obtienen en la naturaleza, algunos, la literatura habla que tienen 7, 8 antioxidantes, vienen y cuando entra ese antioxidante a nuestro organismo, él se convierte en algo mágico y ve y le dice a ese átomo que perdió ese electrón, mira, yo te regalo y te completo esto y está sano, y así hace, y reparte y reparte, así que entonces se convierte en el salvador, los antioxidantes de los problemas en los radicales libres. ¿Qué enfermedades nos traen los radicales libres? Como les decía ahora, todas estas que ustedes ven en esta diapositiva. Y lo que no nos gusta a muchos, incluyendo hombres y mujeres, el envejecimiento. Son los encargados del envejecimiento. Qué rico que cuando podamos consumir
estos antioxidantes en la cantidad que se debe hacer, podamos evitar todas estas enfermedades que aquí aparecen como tal. Ahora, la literatura nos habla de la zanahoria, del brócoli, de los arándanos, cuando hablamos de fresa, la cereza, el café, la alcachofa, los duraznos, el banano, todos estos productos que aquí ven ustedes en esta diapositiva nos aportan antioxidantes, inclusive la alcachofa, los arándanos. Yo no sé si en la dieta de cada uno de ustedes todos estos alimentos estén incluidos. Y cuando me refiero a incluidos es que como mínimo 3 veces a la semana consumamos brócoli y como se debe consumir. Tiene un cierto tiempo de cocción para que no pierda sus propiedades. No sé, los arándanos. En Colombia no todo el mundo puede consumir arándanos y aquí hay un tema económico y son de las fuentes que nos proporcionan más alta cantidad de antioxidantes, la alcachofa. Así que esa es la inquietud para todos ustedes, para los que nos escuchan y para que tratemos qué tanto estamos consumiendo. Y ahora les voy a dar una buena noticia cuando les cuente qué producto tiene una alta cantidad de antioxidantes y nos van a evitar todo este tipo de inconvenientes y de enfermedades que estamos padeciendo actualmente. Vamos a hablar de algunos consejos prácticos. Consuma y evite. Importantísimo evitar todo lo de panadería, productos con grasas parcialmente hidrogenadas, las grasas lácteas, y definitivamente hay que consumir más fruta y verdura y carnes blancas, como decimos, evitar la carne roja. Consuma y evite. Esos son los consejos prácticos que la literatura y en lo personal lo he vivido y sé que es así como tal. Así que esa es una diapositiva excelente para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a hablar un poquito de la sal, el sodio y el potasio. La mayoría de la gente consume demasiada sal, demasiado sodio a través de la sal. Y esto es perjudicial. Y no solo cuando consumimos la sal en la cosita, cuando preparamos nuestros alimentos, sino cada vez que comemos algo. El pan trae sal, una galleta trae sal, todo lo que comamos trae sal. Y si a todo eso se lo sumamos, pues vamos a tener un alto consumo de sal, lo cual esto genera grandes problemas cuando las personas tienen problemas de hipertensión. Así que va a tener mucho cuidado con el tema de la sal, muy poquita sal. Lo que recomienda son 5 gramos diarios. Y con este paso tan simple, nos vamos a evitar tener 1.7 millones de muertos cada año. Los invito a que tengan la posibilidad y miren cuántos son 5 gramos de sal, para que miren y comparen con lo que están consumiendo actualmente. Del azúcar, ni qué decir, la misma situación como tal, un exceso de azúcar es delicadísimo para el organismo. Esto, las cifras no nos recomiendan consumir más de 50 gramos en los adultos y más de 30 en los niños. Estos son los límites máximos que se recomiendan, sobre todo con lo que les decía anteriormente. El problema del azúcar es que es muy adictivo. Entonces vamos a recapitular rápidamente. Entonces hemos hablado de la presión arterial, hemos hablado que la presión arterial nos genera problemas a nivel del corazón, problemas a nivel del cerebro y problemas a nivel del pulmón y a nivel renal. Grandes enfermedades que todas tienen como base una buena o una mala nutrición. Cómo nos alimentamos, cómo nutrimos. Ya vimos los diferentes alimentos que debemos consumir, los diferentes nutrientes, hablamos de las proteínas, de los minerales, hablamos del agua, hablamos de las grasas y sobre todo, reitero, este proceso de una buena alimentación, de nutrirnos como se debe, nos va a afectar directamente, para bien o para mal, nuestra inteligencia, nuestro estado de ánimo, nuestra memoria, nuestro aprendizaje, y tiene relación muy directa con la falta de concentración. Se disminuye la capacidad de análisis, se disminuye y tenemos problemas de memoria, perdiéndose la memoria, capacidad para aprender. Cuando no nos nutrimos como se debe, aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparece la irritabilidad, aparece la fatiga y sobre todo el insomnio. Pero a partir de este momento y las diapositivas que siguen es para contarles que hay un suplemento alimentario demasiado poderoso
yo lo consumo, por eso estamos acá para las personas que están nuevas, que están escuchando por primera vez, hoy van a recibir una información valiosísima y demasiado importante. Y les voy a hablar del Ganoderma lucidum, un producto milenario de la naturaleza, totalmente 100% orgánico como tal. ¿Y qué es el Ganoderma? Es un hongo que nuestra compañía descubrió, procesa de manera impresionante y de manera saludable, y nos va a proporcionar una cantidad de beneficios impresionantes. Se habla hace más o menos 4.000 años acerca del Ganoderma. Tiene unas características importantes, se adapta al organismo, va y identifica la debilidad que tenemos, y me explico cuando se habla de adaptógeno. Si mi presión está alta, el consumo del Ganoderma me la va a disminuir. Si mi presión está bajita, el consumo del Ganoderma me la va a nivelar en los puntos que se necesitan. Totalmente adaptógeno. Y aquí quiero hacer un paréntesis, aunque es algo personal, pero les voy a contar. Por temas de COVID que sufrí finalizando en 2020, quedé con un recuerdito y fue una presión arterial alta. Estuve controlado desde esa fecha hasta hace un par de meses, controlado con medicamento natural sin dejar de consumir mi Ganoderma. Hoy en día, ya el médico, en un nuevo examen, hace 2 meses me suspendió la pasta que tomaba, que se llama para nosotros los sartán, no sé cómo llamará en los países de ustedes. Y aunque pasó un proceso largo, podrían ustedes pensar, pero se adaptó tanto el consumo de mi Ganoderma que ya hoy no tomo pasta para la presión arterial generada, que eso es algo importante, generada por temas de COVID. Pero bueno, volviendo ya al tema, no pierde propiedades en el tiempo, no genera adicción y sobre todo que actúa en los sistemas, en todos nuestros sistemas del organismo, el cardiovascular, el respiratorio, el nervioso, el inmunológico, el digestivo y el esquelético. Y si para las personas nuevas que nunca lo han consumido, que apenas están empezando a consumirlo, se preguntan, ¿por qué puede ser tan milagroso este producto? La razón es científica y es sencilla. Actúa en todo nuestro sistema nervioso porque nuestro presidente, el señor Leao Sun Sen, investigó y se dio cuenta que hay 6 variedades de Ganoderma dentro de una cantidad inmensa de este hongo que tiene las propiedades más impresionantes. Entonces podemos ver cómo el hongo, con características como aparecen ahí en colores, actúa en cada uno de los sistemas. Y nuestra compañía, de manera excepcional, supo cómo combinar el negro, el rojo, el verde, el amarillo, el blanco y el púrpura en un solo producto para que así de manera efectiva y científica, no por arte de magia, actúe en nuestro organismo, en los 7 sistemas que lo componen. Y por eso es que tenemos los beneficios que tenemos con el Ganoderma lucidum como tal. Y voy a mencionarles cuáles son. Aumenta la cantidad de oxígeno, ayuda a disminuir la presión arterial, que es lo que hemos hablado, y por eso fue que mi presentación arrancó con esta patología como tal. Disminuye la posibilidad de aparición de asma y todos los puntos que ustedes ven. Me gusta mucho el último. Disminuye el LDL y los triglicéridos. El LDL es lo que comúnmente en Colombia conocemos como el colesterol malo. El bueno es el HDL. Y el HDL, el Ganoderma, lo aumenta y disminuye esto. Así que vamos a tener nunca consumiendo productos como los nuestros problemas de colesterol, ni problemas de que se nos tapone una arteria, ni problemas cerebrovasculares, ni problemas del corazón. Aquí hay otros beneficios que nuestro Ganoderma nos aporta como tal. Miren, lo que les decía acerca del estrés. El consumo del Ganoderma disminuye la ansiedad y la neurosis por estrés, que es de las enfermedades más graves en este mundo, como les decía, en el sentido que esa nos genera otro tipo de cantidad de inconvenientes a nivel de salud. El Ganoderma tiene demasiados componentes. Me quise centrar en 2 como tal, el lentinal y el germanio orgánico, sobre todo el germanio orgánico. Tiene una característica impresionante que a mí desde la parte como profesional en el área de la salud y en el área del deporte, me parece impresionante. Transporta 6 veces más oxígeno que los glóbulos rojos. Regula la presión arterial, que es lo que hemos venido hablando. Elimina tumores, quistes y miomas. Es anticancerígeno y adaptógeno. Y es uno de los componentes que tiene el Ganoderma lucidum.
de los más altos como tal. Así que importantísimo esta parte. ¿Cómo actúa? Sencillo, yo, por ejemplo, y me disculpan hablar en primera persona, yo en la mañana antes de cualquier cosa, una cápsula de ganoderma, una cápsula de cortigol, me la tomo con suficiente agua, yo sé que eso va a llegar al intestino, va a regular el pH que tengo en el estómago, de ahí pasa, se regenera la flora intestinal y pasa al torrente sanguíneo, donde me va a ayudar con problemas como los que aparecen ahí de triglicéridos, colesterol, luego se distribuye a cada una de las células y actúa como inmunomodulador. Eso significa que una acción protectora dentro del organismo. Hay diferentes etapas, las cuales considero que es importante. Es difícil pensar que si yo hoy voy a empezar con un producto como el Ganoderma lúcido, con todas las características que tiene, pero mi historial clínico me lleva a un problema de hace 10 o 15 años, no puedo pensar que en cuestión de pocos días el Ganoderma lúcido o lo que queramos consumir, pues nos va a aliviar ese problema. Llámese diabetes, llámese depresión, lo que sea. Pero entonces hay unas etapas que el Ganoderma como tal las tiene. La exploración, la limpieza y desintoxicación, la regulación, la construcción y la regeneración. En los tiempos, perdón, en los tiempos que aparecen en nuestra diapositiva. Es importante tener eso. Ahora, hay socios en el equipo de trabajo, personas que han tenido efectos de manera tan inmediata que uno se queda aterrado. Y aquí hay que tener algo en cuenta. Cada organismo es diferente, cada organismo es distinto. Si a mí hoy tengo un dolorcito de cabeza y le pregunto a cada uno de ustedes si me recomendarán una pastica, para ustedes es efectiva. Puede que yo me la tome y no sea tan efectiva. Entonces, es fundamental saber que cada organismo es diferente. Muy bien, ahora, un superalimento es el Ganoderma lúcido. En los granos como tal, tiene más, el Ganoderma lúcido tiene más proteínas que las que encontramos en la parte de los granos, de los vegetales como tal. El brócoli, en una porción de 100 gramos de brócoli, nos aportan, el Ganoderma lúcido nos aporta 15 veces más magnesio que lo que nos produce y los que nos proporciona el brócoli como tal. 15 veces más magnesio. Y ya recuerden la diapositiva en la que hablamos cómo el magnesio es importantísimo. La naranja, demasiada vitamina C, deliciosa, rica, comérsela así solita, la gran recomendación que hacen hoy en día, no en jugo. Quiero contarles que consumir Ganoderma lúcido me proporciona 7 veces más vitamina C que lo que me proporciona una naranja como tal. El salmón tiene un gran porcentaje de antioxidantes. El Ganoderma lúcido tiene 8 veces más antioxidantes que un plato de salmón como tal. Aquí nos encontramos con los ciruelos arándanos que tienen hierro, nos aportan disculpen, bastante calcio como tal, 6 veces más junto con la leche. El Ganoderma lúcido nos aportan 6 veces más cantidad de calcio y antioxidantes que nos generan estos dos productos que acabo de mencionar. Y esa es una gran ventaja del Ganoderma lúcido. Y esta frase y esta imagen me llevan a mi niñez con nuestro Popeye que comía demasiada espinaca porque, claro, es un alimento muy rico. El Ganoderma lúcido me proporciona 3 veces más hierro que la espinaca como tal. Así que ahí está la comparación. Eso es lo que nuestra literatura y los estudios científicos por más de 30 años nos han mostrado y nos han demostrado. Y por eso es que hoy en día consumimos este producto como tal por los grandes beneficios que se tienen. Las presentaciones vienen en chocolate, vienen en un café clásico que les gusta demasiado, muy recomendado para las personas que ya hoy en día tienen diabetes, porque este viene completamente sin ningún tipo de endulzante. Ven un café 3 en 1 que es delicioso, todos ellos con crema no láctea, con endulzante natural como tal, el chocolate suizo riquísimo, un cereal que viene a base de no solo de Ganoderma, sino de espirulina, que da tipo papilla, es delicioso, hasta uno solito, sin combinárselo con nada se lo consume, y es muy rico. Vienen cápsulas, el Ganoderma como tal, el Cordyceps,
Este Cordis buenísimo para la parte deportiva, excelente. Más adelante podremos tener una charla y una conversación al respecto. Así que estas son nuestras presentaciones. La persona hoy que está invitada podrá mirar y podrá hablar con las personas que le invitaron para mirar cuáles son los productos que hoy les estamos aquí hablando. Así que así termina mi presentación. Espero haber sido claro, agradecido totalmente con ustedes. Y bueno, ya quedo atento a sus comentarios, Magali, cuénteme cómo nos fue. No, gracias a ti, Luis Fernando, por esta información que nos acabas de compartir tan importante. Gracias de verdad, porque sabemos que es un sacrificio, es sacar tiempo para acompañarnos hoy en este espacio tan interesante. Pues bueno, vamos a darle ahorita paso a nuestra diamante Claudia Bot, que nos va a dar unas palabritas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Magali Mejía, y muchas gracias a nuestro profesional de la salud que hoy nos dio información tan valiosa para reiterarnos que es importante tener en cuenta nuestra nutrición y no solamente alimentarnos de manera rápida. Bueno, yo les invito esta noche a un panel de salud que tenemos todos los miércoles. Hoy es miércoles lúcido, desde la mañana hasta la noche, porque hoy estamos en el panel de salud con el doctor Gustavo Ochoa para preguntas y respuestas. Bueno, para mí un privilegio tenerlo en esta sala Norte, Centro y Suramérica reunidas una vez más, entendiendo los beneficios. Y con este primer café de la mañana que nos tomamos, entendimos que la cantidad de antioxidantes, a ver, yo quiero que ustedes me escriban en ese chat si antes conocían lo valioso que son los antioxidantes. Yo les confieso de manera personal que no lo tenía tan claro. Coloquen en ese chat, no, yo era un profesional o yo tampoco conocía antioxidantes. Pues bueno, nuestra misión es llevar salud y bienestar a través de una taza de vida como es Ganoderma en la presentación que nuestro socio nos regaló. Para las preguntas y respuestas en la noche, me encantaría tener más tiempo, pero se nos acabó y son las 8 de la mañana. Sabemos el nivel de compromiso que tenemos, así que vamos a ir cerrando con una canción y un agradecimiento. Luífer, muchísimas gracias. Norte, Centro y Suramérica hoy reunidos para más de 400 familias, hoy reunidas acá para decir gracias y para aprender. Aprendimos demasiado con esta información, así que a llevar salud y bienestar al mundo. Si usted hoy está por primera vez en el café de la mañana, llame a esa persona que le entregó este enlace y dígale cómo yo puedo hacer parte de consumir estos productos, porque la idea es el consumo masivo para que el mundo entero tenga salud y bienestar. Así que gracias, y a todas las personas que se conectaron, los quiero felicitar. Hoy siendo acá 7 de la mañana en Texas, 5 de la mañana la gente que se conecta de California, de Denver, en Honduras, Magali Mejía, muchísimas gracias. Sabemos que usted es una pionera en Honduras y en Pereira, donde está nuestro socio. Muchísimas gracias. En nombre de Unidos Somos Invencibles. Yo me levanto como todos los días después de esta información y de esta taza de vida. A ver, ¿quiénes de ustedes quedaron energizados? Porque yo no sé, yo me tomo un chocolate, ya este es el segundo chocolate con café clásico. Esa mezcla me pone con
mucha energía. Abramos nuestros micrófonos y digámosle a nuestro invitado especial gracias. Y desde dónde se conectan para que tengamos la sabiduría de dónde están y podamos tener ese apalancamiento. Un abrazo gigante a América Latina y Luífer, muchísimas gracias por hoy ser el invitado especial y enseñarnos desde su conocimiento. Un abrazo gigante, feliz miércoles. Chao, chao.